Muy buenas estudiantes, el día de hoy vamos a resolver los ejercicios adicionales de esta semana. Entonces vamos a comenzar con este primero, que nos pide encontrar todas las funciones f de los enteros positivos a los enteros positivos que satisfagan estas dos condiciones. Lo primero que podemos intentar hacer en este ejercicio es calcular valores pequeños de f. Entonces, por ejemplo, para n igual 1, podemos usar la primera propiedad para tener que f de 1 factorial es igual a f de 1, pero ahora con el factorial afuera. Solo que recuerden que 1 factorial es igual a 1 y por lo tanto f de 1 factorial va a ser igual a solo f de 1. Acá vemos que el valor f de 1 se repite en ambos lados, entonces podemos intentar factorizar. Le vamos a restar f de 1 y nos queda esta expresión. Y acá sacando factor común f de 1, obtenemos que f de 1 por f de 1 menos 1 factorial menos 1 es igual a 0. Y aquí lo que tenemos que hacer es recordar que la función va de los enteros positivos a los enteros positivos. Por lo tanto, el único valor en esta expresión que puede ser 0 es f de 1 factorial, f de 1 menos 1 factorial menos 1 igual a 0. Es decir, f de 1 menos 1 factorial igual a 1. Y en este paso, lo que tenemos que hacer es recordar los valores del factorial. Aquellos valores del factorial que solo pueden ser 1 son exactamente 0 y 1. Es decir, 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, y ya 2 factorial, 3 factorial y los que siguen ahí para arriba ya son diferentes de 1. Por lo tanto, la única posibilidad acá es que f de 1 menos 1 sea igual a 0 o que f de 1 menos 1 sea igual a 1. Y de aquí lo que obtenemos entonces es que f de 1 pertenece a 1, al conjunto que contiene al 1 y al 2. Con exactitud todavía no sabemos cuál de los dos valores es, pero de fijo tiene que ser o 1 o 2. Luego, si intentamos calcular n igual a 2, nos damos cuenta nuevamente que f de 2 factorial es igual a f de 2 factorial, pero 2 factorial es 2. Entonces la expresión nos queda de esta manera. Y usando un argumento similar al que acabamos de ver, terminamos mostrando que f de 2 y de hecho también f de 1, por lo visto, pertenecen al conjunto que contiene al 1 y al 2. Nuevamente, no sabemos exactamente cuál de los dos es, pero ya por lo menos tenemos una cota para los posibles valores. O sea, solo puede ser 1 o 2. Ahora, si nosotros intentamos hacer lo mismo para n igual a 3, ya no nos va a resultar porque el factorial de 3 va a ser igual a 6. Y esto va a ser igual a 3 factorial. Y de acá ya no podemos usar ese mismo método para tratar de factorizar y encontrar los valores de f. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otros métodos. Luego, algo importante en este tipo de problemas o en general con las funciones es estudiar los puntos fijos. Resulta muy útil en muchas ocasiones estudiar puntos fijos. ¿Qué son los puntos fijos? Son los valores, o más bien podemos decir que n es un valor fijo, n es un punto fijo, si f evaluado en dicho punto es igual a sí mismo. O sea, fn es igual a n solo en ese punto. Puede que la función tenga muchos más puntos fijos, ¿verdad? Pero no necesariamente la función se va a comportar como la identidad. Solo sabemos que un punto fijo es aquel punto n en el que f de n es igual a n. Entonces, ya, por decirlo así, ya estudiamos el valor de n igual a 1 y de n igual a 2. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué pasa si f tiene un punto fijo que yo voy a denotar n0
mayor o igual a 3. Vamos a ver qué sucede en este caso. Lo primero es que si f tiene un punto fijo, es decir, si f de n0 es igual a n0, por la propiedad 1 vamos a tener que f de n0 factorial es igual a n0 factorial, pero f de n0 es n0, entonces esto sería n0 factorial. Y podemos replicar ese mismo argumento para poder justificar que f de n0 factorial factorial es igual a n0 factorial factorial. Y así sucesivamente. Entonces, nota, lo primero, importante, es que si f tiene un punto fijo mayor o igual a 3, entonces tiene infinitos. F tiene infinitos puntos fijos. También cabe recalcar un poco que si algún punto fijo fuera el 1 o el 2, tendríamos que entonces el factorial de dicho número sería el número. O sea, por ejemplo, 2 factorial es 2 y 1 factorial es 1, ¿verdad? Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros solicitamos que el n0 sea mayor o igual a 3. Porque si no, este argumento que escribimos acá no nos brindaría nuevos puntos fijos. O sea, puede que simplemente se quedara estancado en el mismo punto. Pero como estamos pidiendo que el punto fijo sea mayor o igual a 3, podemos garantizar que entonces f sí va a tener infinitos puntos fijos. Si nosotros, si denotamos a 1, pongámoslos en orden, no pasa nada. 3 mayor o igual a 1, menor que a 2, a 3 y así sucesivamente. Estos son los, si denotamos por esta lista los puntos fijos de f, entonces aquí podemos hacer uso de la segunda propiedad de la siguiente forma. En general, para ahí y coma k, enteros positivos, donde k puede ser cualquier entero positivo y el ahí sí lo pedimos que sea parte de esta lista. Por la propiedad 2, nosotros tenemos que k menos ahí divide a la resta de sus imágenes, es decir, a f de k menos f de ahí. Pero recordemos que ahí es un punto fijo, entonces esto es lo mismo que tener f de k menos ahí. Y un truco que sirve mucho en estas ocasiones para tratar de averiguar como propiedades de los números cuando hay divisibilidad es que como tal k menos ahí también divide a sí mismo. O sea, k menos ahí divide a k menos ahí. Y entonces podemos usar una de las propiedades vistas en las clases anteriores que dice que entonces k menos ahí va a dividir a f de k menos ahí menos k menos ahí. Y al simplificar esto, lo que obtenemos es que esto es igual a f de k menos k. Y aquí algo muy importante, esto es válido para todo k entero positivo y para todo i. Luego, otro detalle muy importante es que el hecho de que existan infinitos puntos fijos, lo que quiere decir es que estos valores no se van a repetir y en particular van a tender a infinito. Pero lo más importante de todo es que esta lista de A's son infinitos. Y vean que lo que hemos escrito acá es que K menos I divide a f de K menos K para todo I. Y como hay infinitos I's que cumplen esto, lo que podemos decir entonces es que, fijando el K en este caso, o sea, si bien esto vale para todo K, podemos de momento tomarlo fijo
Y podemos decir que f de k menos k tiene infinitos divisores. Solo que, ojo, ¿cuál es el único número que tiene infinitos divisores? El 0. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. O en otras palabras, se tiene que f de k es igual a k. Y habíamos dicho que el k era fijo, pero en realidad eso fue solo para este paso anterior, porque no utilizamos el k de ninguna otra forma. Esto lo que quiero decir es que al final esta fórmula que vamos a tener acá va a ser válida para todo k entero positivo. Es decir, esta información la podemos resumir de la siguiente manera. Si f tiene un punto fijo mayor o igual que 3, por este proceso que vimos acá arriba, si f tiene un punto fijo mayor o igual que 3, entonces necesariamente f va a ser igual a la identidad de los enteros positivos. ¿Qué fue lo que llegamos acá? Que f tendría que ser igual a la identidad. Eso si tiene un punto fijo, ¿verdad? Mayor o igual que 3. Importantísimo. Solo que acá no acaba el problema. Ahora hay que ver el caso de si f no tiene puntos fijos. Puntos fijos mayores o iguales a 3. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, lo primero y más importante es que aquí sí podemos tratar de seguir con el estudio de los números como hicimos al inicio. Ya habíamos visto el caso de n igual a 1, de n igual a 2. Entonces, ¿qué pasa con n igual a 3? Bueno, en realidad poco sabemos, pero definitivamente podemos decir que f de 3 es distinto de 3. ¿Por qué? Porque si f de 3 fuera igual a 3, tendríamos este primer caso de acá. Tiene un punto fijo mayor o igual a 3 y por tanto f sería la identidad. Entonces, ¿qué pasa si f de 3 es distinto de 3? Aquí podemos nuevamente seguir aprovechándonos de la propiedad número 2 y darnos cuenta que 3 factorial menos 2 divide a f de 3 factorial menos f de 2. Y esto es lo mismo que sacar el factorial afuera, f de 3 factorial menos f de 2. Solo que aquí muy importante, 3 factorial es 2 por 3, 6, menos 2, y esto es igual a 4. Es decir, por lo tanto, 4 divide a f de 3 factorial menos f de 2. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué información nos brinda esto? Y en realidad el secreto está en el factorial, porque la definición del factorial, bueno, aquí hemos a lo largo del ejercicio asumido que todo el mundo sabe la definición en realidad, pero digamos, es bien conocido que el factorial es el producto de todos los números hasta el número que está aquí representado. Es decir, es lo que estamos poniendo acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que podemos intentar ver el tamaño de f de 3, porque de acuerdo con el factorial nos puede dar información acerca de qué factores tiene. Es decir, podemos hacer casos. El primer caso es, ¿qué pasa? Ya sabemos que f de 3 es distinto de 3, ¿verdad? Entonces, si f de 3, bueno, voy a quitar este 1. Si f de 3 es mayor que 3, es decir, en particular f de 3 es mayor o igual que 4, su factorial va a tener entre sus factores al 4, porque como es mayor que 4, a la hora de hacer la recursividad del factorial, en algún momento tiene que pasar por el 4. Es decir, si f de 3 es mayor que 3, eso lo que implica es que 4
divide al factorial de 3. Pero ojo, ya sabemos también que 4 divide a f de 3 factorial menos f de 2. Entonces, por propiedades de divisibilidad, podemos decir otra vez que entonces 4 divide a f de 3 factorial menos f de 3 factorial menos f de 2. Es decir, 4 divide a f de 2. Pero aquí hay un pequeño problema y es que f de 2 pertenece al conjunto que es igual al conjunto que contiene al 1 y al 2. Y 4 no divide a ninguno de esos dos números. Por lo tanto, esto es una contradicción. Es decir, por lo tanto, necesariamente tiene que pasar que f de 3 sea menor que 3. Vean que no puede ser f de 3 igual a 3 porque eso es lo que supusimos, que no fuese punto fijo, y ya vimos el caso en que si es mayor que 3 llegamos a una contradicción. Por tanto, f de 3 es menor o igual a 3, pero esto como f de 3 necesariamente es un entero positivo, lo que nos dice es que f de 3 otra vez también pertenece o a 1 o a 2. Tiene que ser alguno de esos dos valores. Entonces, bravo, ya tenemos que f de 1 o f de 2 y f de 3 pertenecen a 1 o a 2. ¿Será que podemos ahora decir algo de f de n? Podemos intentar usar el mismo método o el mismo truco. Y para ello vamos a utilizar entonces, ahora sí, para n. Aquí lo voy a tomar mayor o igual que 4 porque ya vimos el caso de 3, 2 y 1, entonces ya no nos importan mucho esos casos. Entonces, para n mayor o igual que 4 entero positivo, bueno, entero. Otra vez, por la propiedad 2, tenemos que n menos 3, perdón, n factorial menos 3 divide a f de n factorial menos f de 3. Y esto es lo mismo que f de n factorial menos 3. Y aquí viene, ay, perdón, me equivoqué, aquí no era 3, aquí menos f de 3. Y ahora viene un detalle muy importante que es los factores de esta expresión. Vean que como n es mayor o igual que 4, definitivamente 3 divide a n factorial. Y también es claro que 3 divide a 3. ¿Eso qué nos dice? Que en particular 3 divide a n factorial menos 3, que a su vez divide a f de n factorial menos f de 3. Y aquí nuevamente podemos hacer el mismo análisis que hicimos antes. Si f de n es mayor que 3, perdón, si f de n es mayor o igual a 3, entonces definitivamente 3 va a dividir a su factorial y por lo tanto 3 también va a dividir a f de 3. Pero habíamos dicho que f de 3 era igual a 1 o a 2 y 3 no divide ninguno de esos dos números. Entonces, similar a los casos que hemos venido haciendo, esto es una contradicción. Y por lo tanto, por lo tanto tenemos que f de n es menor estricto que 3. Pero ya esto es para todo n mayor o igual a 4. ¿Qué valores puede tomar en f en n? Únicamente 2 o 1.
Y eso para todo n mayor o igual a 4. Ya vimos los valores de n igual 1, n igual 2 y n igual 3. Entonces, esto nos permite concluir que si f no tiene puntos fijos, déjenme copiar lo mismo que antes. Si f no tiene puntos fijos mayores o iguales que 3, eso lo que nos dice es que entonces f de n pertenece a 1 o a 2 para todo n. Y entonces uno se pregunta, ok, ¿será que es una función que es siempre constante o que no lo es? Porque al final solo tiene estas dos posibilidades, ser 1 o ser 2. Entonces, los casos que tendríamos es una función que siempre sea 1, o sea, la función constante igual a 1, una función que siempre sea 2, la función constante igual a 2, o una función que tome valores entre 1 y 2. Y para poder descartar este último valor, que de hecho no se va a cumplir, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces, suponga que existe n y m enteros distintos tal que f de n sea distinto de f de m. Le podríamos asignar valores, podríamos decir que f de n sea igual a 1 y que f de m sea igual a 2, pero de momento así podemos trabajar. Sabemos que solo son distintos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, nosotros podemos entonces nuevamente usar la propiedad 2 y tomar k igual a 2 más el máximo entre n y m. ¿Y esto para qué lo hacemos? Porque entonces, por la propiedad 2, tenemos que, bueno, perdón, antes de usar la propiedad 2, f de k ya mostramos que pertenece a 1 o a 2. Entonces, podemos decir, sin pérdida de generalidad, suponga que f de k es distinto de f de m. Ahora sí, por la propiedad 2, entonces por 2 tenemos que k menos m va a dividir a f de k menos f de m. Solo que aquí hay una observación muy importante que hacer, y es que f de k es 1 y f de m es 2, o al revés, tenemos esos dos casos, que f de k sea 2 o que f de m sea 1. Pero eso lo que nos está diciendo entonces es que en cualquiera de los dos casos, k menos 1 está dividiendo a su valor absoluto, f de k menos f de m, que es, cuyo valor, el valor absoluto de esta expresión es igual a 1. El problema es que, eso lo que nos dice, es que k menos m tiene que ser menor o igual a 1. Solo que, por la definición, tenemos que k menos m es igual a 2 más el máximo de n menos m, y esto necesariamente es mayor o igual que 2. Es decir, tenemos un número mayor que 2 que está dividiendo al 1. Esto es una contradicción. Por lo tanto, no puede suceder que f adquiera dos valores diferentes. Es decir, si f no tiene puntos fijos mayores o iguales que 3, entonces f es directamente igual a 1 o f es directamente igual a 2. Entonces, para resumir un poco, después de todo este proceso que hemos hecho, obtuvimos que f tiene que ser igual a la identidad, a la función constante 1 o a la función constante 2. Y ya lo último del ejercicio, que eso sí lo dejaría como ejercicio para los oyentes,
es que uno puede verificar que estas tres funciones que mencioné satisfacen las dos condiciones. Por lo tanto, la respuesta final es que las únicas funciones que satisfacen el ejercicio es la identidad de los enteros positivos, aquí muy importante, me faltó, la función constante igual a 1 o la función constante igual a 2. Y entonces este sería el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio. Los divisores de un entero positivo n están escritos en orden creciente. Esa es la lista. Y determinar n, me faltó aquí determinar n, si se sabe que n es igual a la suma de estos tres divisores y si el divisor número 5 satisface esta propiedad con el divisor número 15. Acá es importante recordar una propiedad que venía en una pista de lista de ejercicios anterior, y es que el divisor de la posición i multiplicado por el divisor de la posición k menos i más 1 va a ser igual a n. Esto se desprende del hecho de que, por ejemplo, si n es par, vamos a tener que entonces 2 es un divisor de n. Y por lo tanto, también n menos 2 va a ser un divisor de n. Y si nosotros multiplicamos n sobre 2 por 2, esto va a ser igual a n, donde este sería el divisor más grande de n y este sería el divisor más pequeño de n. Este mismo análisis se puede interpretar de la siguiente forma. Si d es divisor de n, entonces existe un entero k tal que d por k es igual a n, ¿verdad? Y acá, dependiendo del tamaño de este d, uno puede ver que en efecto n sobre d también es un divisor de n. Y entonces uno puede armar ahí las desigualdades viendo los casos para darse cuenta que esta propiedad en efecto se cumple. Solo que algo importante, que para que no haya confusión, este k que estoy usando acá es diferente de este k que estoy usando acá. Es decir, acá fue un entero cualquiera que es un factor de n, pero acá, en este otro caso, k es igual al número de divisores de n. En otras palabras, podemos decir que dk es el divisor más grande de n, que en realidad es el mismo. dk es igual a n. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿para qué nosotros hicimos esto? ¿Para qué usamos esto? Vean que en la primera condición nosotros podemos escribir ahora que d es igual a 1 sobre, n sobre dk menos 13 más 1, que es 12, más n sobre dk menos 13, ahora sí, 14 menos 14 más 1 es menos 13, ajá. Y ahora acá igual, dk menos 14. Acá podemos cancelar el n. Y entonces lo que nos queda es esta expresión de acá. 1 igual a esta suma de fracciones donde, por definición, el de k menos 12 es más grande que el de k menos 13 y a su vez este es más grande que el de k menos 14. Ahora, ¿esto para qué lo hicimos? Quizás acá se ve un poco complejo por la forma en que estamos expresando estos valores, pero esto se puede resumir como encontrar las soluciones A mayor que B, mayor que C, y estas mayor que 1, importante también, tal que 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C sea igual a 1. Y entonces aquí uno puede hacer varias cosas. Lo primero es preguntarse, ¿qué pasa si C es mayor que 3? Pero si nosotros tenemos esto, nos vamos a dar cuenta que entonces 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C
va a ser más pequeñito que 1/3 más 1/4 más 1/5. Y esto, si uno hace el cálculo, se da cuenta que es menor que 1. Por lo tanto, esto no puede suceder. Es decir, necesariamente C es igual a 3. Perdón. Dijimos que no puede pasar que sea mayor o igual que... So, me olvidé que había escrito ya. Ok, esto es menor que 1. Y perdón, aquí más bien, o sea, uno puede aplicar el mismo argumento, pero diciendo que C sea mayor o igual que 2. Y entonces lo que tendríamos acá más bien sería este caso, que esta suma es menor o igual que, es menor, perdón, que esta suma de acá, que es menor que 1, y eso no puede suceder. Y ahora sí, como asumimos que C era mayor que 2 y llegamos a una contradicción, lo que obtenemos entonces es que necesariamente C es igual a 2. Vean que no puede pasar tampoco que que C sea igual a 1, porque entonces estos dos valores se cancelarían y tendríamos que esto es igual a 0. Pero como A y B son números positivos, eso no tiene sentido en este caso. Entonces también se llegaría a una contradicción. Por lo tanto, obtenemos que C es igual a 2. Y de hecho, bueno, esto ahora nos reduce la fórmula. De hecho, ahora uno puede aplicar el mismo argumento, pero con el B. Si uno asume que el B es mayor que 3, vamos a obtener que 1/2 más 1/4 más 1/5, que es menor que 1, y esto a su vez es mayor que esta suma que tenemos acá, A más B sobre A sobre, perdón, 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre 1/2, que esto debería ser igual a 1. Entonces ahí también llegaríamos a una contradicción. Por lo tanto, similar al caso anterior, obtenemos que necesariamente B es igual a 3. Y si sustituimos este valor acá y despejamos, lo que obtenemos es que A es igual a 6. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el ejercicio? Bueno, tiene que ver mucho porque en realidad lo que acabamos de hacer es resolver esta ecuación de acá. En otras palabras, acabamos de obtener que dk menos 14 es igual a 2, dk menos 13 es igual a, ¿cómo se llama? A 3, y dk menos 12 es igual a 6. Y ahora, muy importante es que esta expresión que obtuvimos acá, que dk menos 14 sea igual a 2, y de un solo nos dice que este divisor, el 2, es el segundo divisor. Es decir, que k menos 14 es igual a 2. Y esto pasa si solo si k es igual a 16. Entonces, para resumir la información que hemos obtenido, que es mucha, obtuvimos que esta lista inicial ahora se puede escribir de la siguiente forma. Por tanto, de igual a 1 es igual a 1, que es menor que de igual a 2, que es 2, que es menor que de igual a 3, que es 3, que es menor que de igual a 4, que es 6, que es menor que de igual a 5, que ya no sabemos quién es, sigue de igual a 6 y continuamos, Luego, de igual k, que es n, sabemos que ahora el k es 16, entonces de igual 16 es n, de igual 15, perdón, déjenme escribir esto más abajo, de igual 15 es igual ahora a n medios, de igual 14 es igual a n tercios, y de igual a 13 es igual a n sextos. Y eso podemos intentar acomodarlo acá también.
Esto al revés. Un segundo. Menor y acá menor. Entonces, a la larga ya en realidad obtenemos muchísima información y ni siquiera hemos usado la segunda propiedad, que es la que vamos a usar ahora. La segunda propiedad nos dice que el divisor 5 de 5 más 1 a la 3 es igual a de 15 más 1. Pero esto pasa si solo si de 15 más 1 podemos desarrollar este lado. Vamos a tener que de 5 a la 3 más 3 de 5 a la 2 más 3 de 5 a la 1 más 1 es igual a esto. Y cancelamos el 1 y obtenemos que de 15 es igual a esta suma de acá. Y otra cosa importante es que de 15 es igual a n medios. Y vean que si nosotros dividimos a n entre 2, no vamos a cancelar el factor 3 que también tiene n. Es decir, que 3 divide a n medios y evidentemente 3 divide también a 3d a las ¿cómo se llama? 3d a la 2 y también divide a 3d 5. ¿Eso qué nos dice al final? Que necesariamente 3 también divide a d5. Entonces ya tenemos otra propiedad interesante sobre D5, que es divisible por 5. Eso lo que nos dice es que entonces D5 es múltiplo de 3. Otra cosa importante ahora es que si D5 divide a, si 3 divide a D5, entonces 9 divide a 3 por D5, también divide a 3 por D5 a la 2 y también divide a D5 a la 3. Entonces, en particular, divide a la suma. En particular, va a dividir a su suma, que es igual a n medios. Y eso al final lo que nos dice entonces es que 9 también divide a n. Es decir, 9 es divisor de n. Ahora, aquí viene una parte que puede ser un poco confusa. Y es que 9 es divisor de n, ¿verdad? Eso quiere decir que 9 es igual a dj para algún j. Para algún j. Entonces, eso es importante. Como 9 es divisor de n, en esta lista de números que nosotros escribimos acá, el 9 va a estar en algún punto de esa lista. En particular, sabemos que este j tiene que ser mayor o igual que 5. Porque los divisores anteriores al 5 son 6, 3 y 2 y 1. Entonces no puede pasar. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo se relaciona este hecho con D5? Porque ok, tenemos que D4 es igual a 6. Luego le sigue D5 y en algún punto va a estar ubicado DJ, que es igual a 9. Entonces, en particular, D5 puede ser igual a 7, puede ser igual a 8 o puede ser igual a 9. D5 puede ser alguno de esos valores. Solo que, primero, acá ya mostramos que D5 es divisible por 3. ¿Y cuál de esta lista de números es divisible por 3? Únicamente el 9.
Por lo tanto, aquí nosotros podemos decir que en efecto de 5 va a ser igual a 9. Y ya esto nos termina de resolver el ejercicio. Porque si de 5 es igual a 9, ¿dónde es la fórmula? Acá. Tenemos esta expresión de acá. Es decir, que n va a ser igual a 2 por 9 a la 3 más 3 por 9 a la 2 más 3 por 9. Y esto, si uno hace el cálculo, déjenme ver, es 2 por 9 a la 3 más 3 por 9 más 3 por 9. Esto es igual a 1998. Y bueno, ¿cuál era la pregunta del ejercicio? Determinar n si se saben estas dos propiedades. Bueno, ya vimos que todas esas propiedades implican necesariamente que n es igual a 1998. Ahora, 1998 cumple lo pedido. Bueno, eso sí se los voy a dejar de ejercicio, pero la respuesta es que sí, que 1998 cumple y por lo tanto 1998 es el único, el único entero con estas condiciones. O bueno, con las condiciones que pide el ejercicio. Entonces, bueno, este era el ejercicio número 2. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. Muy bien, continuamos con este ejercicio. Nos preguntan que si existe alguna función f de los naturales en los naturales que cumpla que f compuesta consigo misma es igual a n más 1987 para todo n. La pregunta es si existe alguna función con esa propiedad. Y bueno, aquí independientemente de la respuesta que uno pueda dar de si sí o no, si uno dice no, pues puede intentar hacerlo por contradicción y suponer que sí. Y si uno quiere demostrar que sí existe una, pues asume la condición para intentar encontrar alguna otra propiedad. Entonces, lo que uno comienza a hacer es atravesar esta propiedad que nos dan de la función. Y lo primero es que uno puede pensar en evaluarla otra vez. Uno puede decir, se puede hacer muy complicado, pero en realidad no es así. Lo que sucede es que si evaluamos, vamos a tener f de n más 1987 y esto va a ser igual a f de n, pero ahora podemos tomar f de n como como el valor y decir que esto es igual a f de n más 1987. Y de hecho uno puede hacer esto otra vez y obtener que f de n más 1987 es igual a n más 1987 más 1987, que es igual a n más 2 por 1987. Y esto va a ser igual a f de este valor que tenemos acá. Déjenme ver. Este valor acá. Ajá, f de n más 1987. Y otra vez podemos evaluar y entonces lo que llegamos es que f de n más 2 por 1987 es igual a f de n más 1987
que eso es igual a lo de adentro, f de n más 1987 más 1987, es decir, f de n más 2 veces 1987. Bueno, aquí, así quizás se ve un poco enredado, pero bueno, lo importante es que esto es igual a esto y que en este caso esto es igual a esto. Y si uno nota el patrón, de hecho, usando exactamente el mismo argumento que acabamos de utilizar acá, con inducción, ¿verdad? Uno puede mostrar que, de hecho, bueno, lo voy a poner aquí como lema, f de n más 1987 por k es igual a f de n más 1987 por k, y esto vale para todo n y k que pertenezcan a n. Donde, algo muy importante, yo a n lo estoy pensando como el conjunto que contiene el 0, al 1, al 2, al 3 y así sucesivamente. Entonces, uno por medio de inducción puede mostrar esta fórmula de acá. ¿Y esa fórmula para qué nos sirve? En realidad, lo que nos indica es que los valores de la función dependen mucho de 1987. O sea, nosotros podemos escribir el valor de f de n como algo dependiente de 1987. Entonces, ¿eso para qué lo menciono? Para lo siguiente. Y es que uno puede decir, ok, considere este conjunto 0, 1, 2, 3, así hasta 1986, perdón, 85, 1986. Y a este conjunto yo lo voy a llamar A y podemos decir, ok, vean que acá, por esta relación, lo que nos dice esta relación básicamente es que a partir de los primeros valores de 0 hasta 1986, ya uno luego podría sacar todos los demás valores. Solo sería sumarle 1987 a este valor de f de k para obtener el valor de f de n, que sería este de acá. Entonces, eso lo que nos puede dar a entender es que podemos considerar R y L en este conjunto A, de forma que f de R yo lo voy a poder escribir como como L más 1987 K para algún K. Donde este K pues pertenece a N. O sea, podría ser 0, podría ser 1, podría ser 2, etc. La cosa es que yo estoy poniendo a f de R como un valor que esté entre 0 y 1986 más el múltiplo de 1987 que nos haga falta para completar el valor de f de R. Y ok, ¿esto para qué nos sirve? Porque, digamos, en principio puede parecer un poco loco, pero ahora esta expresión va a ser útil para poder determinar propiedades que entonces el R y el L debería de cumplir. Por ejemplo, si nosotros evaluamos otra vez, tenemos que f de R evaluado en f de R es igual a R más 1987 por la propiedad inicial del ejercicio, pero esto a su vez va a ser igual a f de L más 1987K, que por la proposición, por el lema que está aquí en verde, eso vale para todo n y k naturales, entonces en particular vale en este caso y va a ser igual a f de L más 1987K. Es decir, hemos obtenido esta relación de acá. 1987 es igual a
esto. Y ahora, como R está en A, el mayor valor que R puede alcanzar es 1986. Entonces, esto lo que nos dice es que esta expresión es menor que 2 veces 1987. Menor estricto, muy importante. Y luego, este valor de acá, f de L, por estar en el dominio, es un valor positivo. Entonces, nosotros sabemos que esto es mayor o igual que 0. Y esto es otro número que también es mayor o igual que 0. Pero muy importante, es un múltiplo de 1987. Entonces nosotros en particular podemos decir que esto a su vez es mayor que 1987 por K. Solo que aquí, si nosotros comenzamos a probar valores con K igual 0, K igual 1, K igual 2, porque en principio no sabíamos quién era el K, solo dijimos para algún K. Pero si nosotros comenzamos a probar estos valores, nos vamos a dar cuenta que necesariamente esto implica que K es igual a 0 o 1. Vean que si K es igual a 2, vamos a tener una contradicción porque un número no puede ser mayor que sí mismo. Y si usted toma K mayor o igual a 2, va a tener un número que es mayor que esta expresión que tenemos acá. Entonces, no tendría sentido la desigualdad. Por lo tanto, solo podemos tener estos dos casos. Ahora, ¿qué hacemos con esos dos casos? Podemos dividirlos en dos. Si K es igual a 0, si K es igual a 1. Si K es igual a 1, vamos a tener que f de R es igual a L más 1987 y por estas implicaciones que obtuvimos acá y que f de perdón, acá no, sí, todo bien, todo bien. Y a su vez que f de L entonces va a ser igual. Vean que si acá ponemos K igual 1, se nos va a cancelar en ambos lados y por lo tanto vamos a obtener que f de L sería igual a R. O sea que si K es igual a 1, esto sucede. Ahora, si K es igual a 0, veamos en la primera, vamos a tener que f de R es igual a L, ¿verdad? Del azul sacamos eso. Y ahora de esta otra expresión, que esto es igual a esto, si K es igual a 0, entonces lo que estamos obteniendo es que f de L es igual a, a R más 1987. Estos son los dos casos que tenemos. Pero eso ya a su vez nos va a dar información respecto a el conjunto A como tal. Porque vean que R es distinto de L. No puede pasar que R sea igual a L. Porque en ambos casos, por ejemplo, para mostrarles un caso, si R es igual a L, tendríamos que f de R es igual a R, pero a su vez de este otro lado tenemos que f de R es igual a R más 1987. Y si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, llegamos a una contradicción. Entonces eso no tiene sentido. Por lo tanto, R es distinto de L. Sabemos que están en el mismo conjunto, pero son diferentes. Entonces, para ir finalizando el ejercicio, si nosotros ahora agarramos este conjunto otra vez, y decimos, sea A, B, subconjunto de A, con A distinto de B, por esto que mostramos acá, tenemos únicamente dos posibilidades.
tenemos que f de A sea igual a B y f de B sea igual a A más 1987, o que f de B sea igual a A y que f de A sea igual a B más 1987. Solo que vean que en este caso, si nosotros hacemos eso, entonces, acá me faltó poner, entonces se van a cumplir cualesquiera de estas dos propiedades. El problema es que entonces esto nos indica que A se puede dividir en parte en subconjuntos de esta forma, de A, B, tales que se satisfagan alguna de estas dos propiedades. Es decir, en otras palabras, estas dos propiedades lo que nos permiten es dividir el conjunto A en subconjuntos de esta manera, A, B, donde estos A, B son aquellos valores tales que esto sucede. F de A es igual a B más 1987 y F de B es igual a A, o el otro caso. O sea, van a ocurrir cualesquiera los dos casos. Esto nos permite a todos los valores de A que sean distintos, poder juntarlos en pequeños subconjuntos de dos elementos, los cuales serían estos de acá. El problema es que esto nos está diciendo entonces que A puede ponerse como, como unión de elementos de esta forma. O digamos que nosotros podemos dividir A en subconjunto, podemos dividirlo de dos en dos, en subconjuntos A, B, donde vean que a su vez estas dos condiciones lo que nos permiten decir es que todos estos subconjuntos son disjuntos. Digamos que esta la podemos poner como una unión disjunta de conjuntos. El único problema es que si nosotros hacemos esto, lo que nos dice es que A tiene un número par de elementos. Solo que si nosotros venimos a A y contamos cuántos elementos tiene, vamos a ver que A tiene en realidad 1987 elementos, el cual es un número impar. Y un número impar no puede ser par. Entonces, aquí llegaríamos a una contradicción. Por lo tanto, no existe tal función. Este sería este ejercicio. Y bueno, ahora que lo recuerdo, creo que en el anterior no puse el cuadrito. Y ahora sí, vamos a pasar con lo que es el último ejercicio de la lista para finalizar. Ahora sí, vamos finalmente con el último ejercicio, que es determinar todos los enteros positivos A y B, tales que esta expresión AB a la 2 más B más 7 divide a la 2B más A más B. Y este ejercicio, similar a otros, lo que vamos a hacer es tratar de, usando las propiedades de divisibilidad, simplificar esta expresión de acá para ver si logramos de cierta forma acotar los posibles valores que puede tener A y B. Entonces, para ello, lo primero que nos damos cuenta es
que a b a la 2 más b más 7. Si queremos encontrar los a y b que cumplan eso, necesitamos primero que se cumpla esta condición, ¿verdad? Pero además, se tiene también que a b a la 2 más b más 7 se divide a sí mismo. O sea, divide a b a la 2 más b más 7. Y entonces, aquí podemos usar propiedades de divisibilidad para decir, ok, entonces ab a la 2 más b más 7 divide a esta expresión, bueno, ambas. Solo que, en este caso, nosotros podemos multiplicar esta expresión de acá y esta expresión de acá por valores adecuados que nos permitan encontrar quiénes van a ser entonces. O tenemos que multiplicar por valores adecuados que nos permitan hacer que esta expresión se simplifique. Entonces, por ejemplo, vean que acá tenemos a a la 2b y acá tenemos ab a la 2. Entonces aquí podríamos multiplicar por a y aquí por b para que eso se cancelen. Y en este caso aquí un menos para que en efecto se cancelen, porque si pusiéramos un más, no se estarían cancelando del todo. Es decir, al hacer esa sustitución, aquí lo que nos va a quedar es a la 2, b a la 2, más ab, más b a la 2, menos a la 2, b a la 2, menos ab, menos 7a. Y vean que aparte de que se cancela este primer término, también se nos está cancelando el término ab. Y al final lo que obtenemos es b a la 2 menos 7a, que ya es una expresión que comparada con esta que teníamos aquí, la inicial, es un poquito más simple. Entonces, ahora vamos a hacer uso de otra propiedad, y es que cuando un número divide al otro, se tiene que, entonces, el valor absoluto de ab a la 2 más b más 7 es menor o igual que el valor absoluto de esta expresión, o que b a la 2 menos 7a es igual a 0. Entonces, vamos a hacer primero el caso. Bueno, antes de seguir, observar que como a y b los queremos enteros positivos, al final este valor absoluto lo podemos quitar porque esta es una expresión entera positiva. La que sí no sabemos es esta de acá, pues tiene un menos en el medio y dependiendo del valor de a o b puede ser negativa o puede ser positiva. Pero bueno, el primer valor, o el primer caso, perdón, que vamos a examinar es cuando b a la 2 menos 7 es igual a 0. Es decir, b a la 2 igual a 7a. Y de acá, nosotros deducimos que 7 divide a b a la 2, y por lo tanto divide a b. Pero entonces, 7 a la 2 divide a b a la 2, ¿verdad? Y necesariamente vamos a tener que 7 va a dividir entonces a a. Y así nosotros podemos hacer ciertos casos. Como 7 divide a b, podemos poner a b como 7 por k, donde k es un entero positivo. Y si eso pasa, entonces podemos sustituir y vamos a obtener que 7 a la 2, k a la 2 es igual a 7a. Y de aquí podemos despejar a y obtenemos que entonces a es igual a 7 por k a la 2. Y de hecho, si nosotros entonces ponemos en un par ordenado esta solución, esta posible solución a, b, esto va a ser igual a 7k a la 2, 7k con k entero positivo. Y esto sí queda de tarea verificar que estos valores cumplen lo pedido para todo k perteneciente a z. O sea, en otras palabras, lo que quedaría como tarea es ver
que si nosotros ponemos A como un número de esta forma y B como un número de esta forma, entonces se cumple esta condición de acá. Es decir, que ya tenemos aquí una lista bastante grande de números o de pares ordenados A, B que satisfacen lo que nos solicita el ejercicio. Pero esos no son todos. Ese era apenas el primer caso. Ahora, que era cuando B menos A era igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si B a la 2 menos 7A es positivo? Entonces, en esta ecuación de acá, si es positivo, vamos a tener simplemente que el valor absoluto se va. Y esto ocurre si solo si. Podemos pasar todo de un lado. Vamos a tener A más 1. Perdón. A menos 1 por B a la 2 más B más 7 A más 1. Y esto tiene que ser menor o igual que 0. Pero recuerden que estamos buscando A y B enteros positivos. Entonces, incluso en el caso en el que A sea lo menor que se pueda, es decir, A igual 1, vamos a tener que esta expresión es 0, pero a pesar de todo, B sigue siendo positivo, entonces esto es mayor que 0 y esta expresión de acá también va a ser mayor que 0. Es decir, toda esta expresión de acá es mayor estricto que 0, pero a su vez es menor. Esto es una contradicción. Por lo tanto, en este caso no tenemos ninguna posibilidad de encontrar valores A y B. Entonces nos queda ver el último caso. Y es el caso en el que B a la 2 menos 7A es menor que 0. Y nuevamente lo que vamos a tener es esta ecuación. Solo que aquí lo que sucede es que los signos se van a invertir por causa del valor absoluto. Entonces vamos a tener 7A menos B al cuadrado. Porque vean que al ser este valor negativo, le vamos a tener que poner un menos al frente y entonces la expresión nos va a quedar de esta manera. Y acá ya podemos hacer algo similar a lo de antes y es notar que esta expresión es menor estricto que 7A. Y entonces lo que vamos a tener de este lado, o mejor dicho, esto implica ahora AB a la 2 más B más 7, menor o igual a 7A. Tenemos A aquí y tenemos A acá, ambas partes enteros positivos, ¿verdad? Eso lo que nos dice es que necesariamente nuestro B a la 2 tiene que ser menor o igual que 7, pero 7 es menor estricto que 9. Esto lo que implica es que B necesariamente tiene que ser menor que 3. Por lo tanto, como B es entero positivo, solo puede pasar que B sea igual a 1 o que B sea igual a 2. Y una vez que tenemos estos casos, podemos venirnos a lo que tuvimos al inicio, que es que esta expresión AB a la 2 más B más 7 divide a B a la 2 menos 7A. Pero entonces, ahora en el caso A, este es un subcaso del caso. Si B es igual a 1, tenemos entonces que A por 1 más 7 tiene que dividir a 1 menos 7A. Es decir, esto lo podemos simplificar como A más 8 dividiendo a 1 menos 7A. Pero recordemos también que A más 8 divide a A más 8 y por tanto A más 8 va a dividir a esta combinación 7A más 7 por A más 8.
Y esto es lo mismo que, aquí se nos va a cancelar el 7a y vamos a obtener a 1 más 7 por 8, que eso es 57. Esto es 57. Y ahora es importante darse cuenta que 57 es lo mismo que tener 3 por 19, donde 19 es un número primo. Y como este valor es un entero positivo, en particular es mayor estricto que 1. Y como es divisor de esto, necesariamente a más 8 tiene que dividir. Entonces, en otras palabras, a más 8 es un divisor de 57 y los divisores de 57 son 1, 3, 19 y el mismo 57. Entonces acá, viendo casos, como acá tenemos un 8 en particular, este divisor va a ser mayor que 1 y mayor que 3. Entonces, los casos que nos quedan es que a más 8 sea igual a 19 y que a más 8 sea igual a 57. Y ya de aquí deducimos que entonces a es igual a 11 y que a es igual a 49. Bueno, acá, perdón, no es un i, es un o. Y uno puede verificar otra vez que tanto 11 como a satisfacen las condiciones del ejercicio. Entonces, 11,1 y 49,1 también son soluciones del ejercicio. Y por último, el otro subcaso, que sería el caso B. Bueno, para no estar repitiendo letras que estoy usando, voy a decir que este caso era el caso 1.1 y que este otro es el caso 1.2. Y entonces a lo que el último caso que nos queda observar es cuando b es igual a 2. Y acá podemos hacer lo mismo que antes, traernos esta expresión para acá abajo, que ahora se va a convertir en 4 más 4, perdón, más 2 más 7, dividiendo a 4 menos 7a. Es decir, 4a más 9, dividiendo a 4 menos 7a. Y en realidad puedo continuar, pero voy a dejar esta última parte también de ejercicio. Aquí lo único que hay que hacer es un truco similar a este paso, a este paso que tenemos acá, pero al final, en este caso, en el 1.2, vamos a llegar en realidad a que no hay opciones para la. O sea, en este caso no tenemos soluciones. Y por lo tanto, todas las soluciones son los a, b, tal que a, b es igual a 49, 1, 11, 1, o el que había puesto antes, que era 7K y 7K cuadrado y 7K. Vamos a tener que entonces las únicas soluciones de este ejercicio son estas que hemos escrito acá. Donde K, con K entero positivo,
que podemos tomar cualquier K de esta forma y como les dejé de tarea, verificar que para cualquier K esto va a cumplir las condiciones del ejercicio. Y bueno, estas serían las soluciones y aquí acabaría el último problema. Y estas serían las soluciones de la lista de ejercicios de esta semana. Cualquier duda, igual no duden en escribir un correo o, bueno, pueden buscar también el grupo en Facebook del equipo y consultar sus dudas. Bueno, muchísimas gracias.